Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mariana ya no me dejó tiempo. Sí, 10 minutos de break. ¿Cómo les va? Qué bueno verlos, qué bueno saludarlos. Ahora está en carreras con Aurora, entonces no puede saludar. Pero bueno, aquí estamos. Hoy vamos a seguir con Hechos. Quiero que vaya abriendo su Biblia en Hechos capítulo 22. La semana pasada Checho nos dejó en el final del discurso de Pablo delante de los judíos y delante de los comandantes cuando lo habían capturado y le dan oportunidad a Pablo de hablar. Recuerden, Pablo habló en hebreo y empezó a dar su discurso, su defensa delante de toda la multitud, y ahí quedamos. Cuando él termina de dar su defensa y lo interrumpen nuevamente, y hoy vamos a ver lo que pasa cuando lo interrumpen. El mensaje de hoy le he llamado alineados al plan de Dios, a los propósitos de Dios, y esto tiene que ver mucho con lo que estamos viendo en Hechos, en todo Hechos en general, sobre todo en esta última parte donde hemos visto a Pablo ser muy obediente en alinear su vida a los planes que tiene Dios para él y en dejar su agenda personal en un segundo plano para priorizar la agenda de Dios para él. Entonces vamos a continuar viendo un poquito esto y entendiendo, ¿verdad? A veces uno tiene muchas dudas de cuáles son los planes de Dios para la vida de uno, cuál es el propósito que Dios tiene para la vida de uno, ¿verdad? Uno en el colegio está estudiando y uno a veces dice, no sé ni para qué llevo estas materias. Después sale del colegio y mete una carrera en la universidad que a usted a veces le gusta, a veces no le gusta, y a veces, en mi caso, yo conocí al Señor estando en la universidad y yo dije como, ¿y para qué es lo que estoy estudiando? ¿Qué propósito tiene para los planes de Dios lo que yo estoy estudiando? Y a veces uno pasa por momentos de crisis donde uno dice, esto no sirve para nada de acuerdo a los propósitos de Dios, o qué sentido tiene esto. A veces uno en su trabajo, ¿verdad? Uno se ve confrontado con estas enseñanzas y dice, yo debo renunciar entonces, porque ¿qué voy a hacer en mi trabajo yo que tenga que ver con Dios? Y a veces entramos en ese dilema de que solo los que están tiempo completo en la iglesia, solo los que se dedican a ser misioneros, o solo ellos cumplen con los propósitos de Dios, y todos los demás que tenemos un trabajo secular no estamos haciendo nada, ¿verdad? Y no es tan así, no es así. Entonces hoy vamos a ver un poquito cómo el Señor utiliza lo que somos, utiliza lo que hemos hecho, utiliza lo que en este mundo Dios nos ha permitido vivir y construir para sus propósitos. Entonces vamos a estudiar desde esa perspectiva el capítulo de Hechos y vamos a ver un final muy bonito de parte de Dios para con la vida de Pablo. Entonces voy a leerles y después vamos a ir viendo versículo a versículo cada uno de los puntos y las lecciones que podemos extraer de este texto. Dice, leo del Hechos capítulo 22 hasta el capítulo 23, versículo 11. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón porque la gente gritaba contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho un juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Entonces los que iban a someterlo a azotes al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo había atado con cadenas. Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Después llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos,
hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. ¿Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban allí observando dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían enérgicamente diciendo: no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque podemos leerla. Te pido, Señor, que hables a nuestros corazones a través de ella, que nos guíes, que nos edifiques, que por favor en este tiempo podamos conocer tu verdad, aprender de ella, disfrutarla, y que nuestras vidas sean transformadas de acuerdo a tu voluntad, Señor Jesús. Por favor, habla vos y no yo, Señor, y que tu Espíritu Santo gobierne este tiempo, gobierne mi vida, gobierne nuestros corazones, para que lo que escuchemos hoy, Señor, no sea palabras humanas, sino que sea tu sabiduría, tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos este texto y empezamos con el primer versículo, que es el versículo 22, que dice: la multitud lo oyó hasta que dijo esto. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. ¿Qué había dicho Pablo? Que la gente se enojó. Versículo 21, donde terminó Checho la semana pasada, dice: pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Ahí estuvo el problema. Pablo venía muy bien con su testimonio, contando lo que Dios había hecho, cómo Jesús se había encontrado con él, hasta que dijo que Dios lo envió a los gentiles. En el momento en que él dijo que Dios lo envió a los gentiles, la multitud de judíos dijo: no, ya, paren, no es suficiente, dejen que no hable más, porque otra vez está yendo con el tema de los gentiles. Y ustedes ya saben que en el contexto en el que estamos, había una resistencia del pueblo judío de que otros pueblos, otras naciones, fueran también pueblo de Dios. Entonces, esta es la bronca. Ellos dicen: no es posible que estemos escuchándolo, y otra vez sale con el tema de los gentiles, y vean que la reacción es: quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. O sea, mátenlo, porque otra vez está yendo con el tema de los gentiles. No se le debe permitir que viva. Qué interesante el odio que genera en el corazón de los judíos el discurso de Pablo. Qué interesante cómo molesta tanto a los judíos este tema de los gentiles. Qué loco cómo se enojan tanto por el hecho de que Dios pueda ser de bendición para otras naciones, de que otros pueblos puedan ser parte del pueblo de Dios. Y yo creo que lo hemos venido hablando acá, pero es muy particular que prácticamente ninguna otra religión genera esta perspectiva como el cristianismo. Normalmente entre las otras religiones todos es como:
la fiesta está en paz. Pero cuando aparece el cristiano, a ese nadie lo quiere. Hay un odio en este mundo en contra del cristianismo. Cualquier persona puede hablar de cualquier tema, pero si lo habla un cristiano, esté censurado. Cualquier persona puede dar su posición al respecto de lo que le dé la gana, pero si esa posición es cristiana, ya no debe ser escuchado. ¿Cuánto odio genera el nombre de Cristo, las actitudes cristianas y los pensamientos cristianos en la vida del mundo? Y eso es muy particular, y es lo que estamos viendo acá. Pablo podía haber dicho cualquier cosa y les hubiera gustado escucharlo, pero donde lo que Pablo habla va de la mano con el mensaje de Cristo, que es la salvación para todas las naciones, y que apenas estaba empezando. Porque si después iba a empezar a hablar de que la salvación no era por las obras de la ley, sino que la salvación es por la gracia de la muerte y resurrección de Jesucristo, a quienes ellos mataron, se iba a poner peor. O sea, Pablo apenas está iniciando con uno de los temas que generaba polémica y ya lo quieren matar. Y esto es muy particular porque vemos muestras de lo que Jesús nos anunció, que por causa de él íbamos a ser perseguidos y por causa de su nombre nos iban a querer matar. Y Mateo habla, ahorita vamos a ver un poquito también ese pasaje, de cómo somos ovejas en medio de lobos. Y eso es lo que vemos aquí. Pablo, que era un hombre que había sido formado por estos fariseos, está siendo odiado hasta el punto que lo quieren matar por su predicación, ¿verdad? Y esto es muy particular porque a mí me hace pensar qué es lo que pasa con el mensaje cristiano, que la gente no lo puede escuchar, que la gente cuando lo escucha se pone, como dicen, como agua para chocolate. ¿Qué es lo que pasa con el mensaje cristiano? Y una de las respuestas es que el mensaje de Cristo, entre todos los mensajes que se dan, es el único que aflige la conciencia de las personas pecadoras. El mensaje de Cristo es el único que hace que las almas se llenen de dolor y aflicción porque son expuestos a una verdad que saben pero que no quieren escuchar. ¿Y cuál es? La de que somos pecadores. A nadie le gusta que le digan que hay algo en su vida que está mal. ¿Cuánto cuesta que a uno le den una retroalimentación en el trabajo? Para ponerlo así en algo bien básico. A nadie le gusta que le digan que su trabajo no está bien hecho. ¿Cuánto más cuando a uno le tocan temas sensibles de su vida, de su persona? A nadie le gusta escuchar eso. Y curiosamente la gran mayoría de religiones le dice a todo el mundo: viva como usted quiera. Pero el cristianismo dice, que hay una forma de vivir y es la que Dios demanda. Y usted no ha cumplido con eso. Y en las demandas de Dios, como usted no ha cumplido con eso, eso tiene consecuencias. Y lo más trágico para usted es que usted no puede hacer nada para rescatarse. Lo más trágico para usted es que usted no puede hacer nada para salvarse por sus propias manos, sino que necesitan de la gracia de un Dios bueno, de un Dios amoroso, y esto se obtiene por medio de la obra de Jesucristo. Entonces este mensaje no gusta, porque me está exponiendo ante algo que no quiero reconocer, que es mi necesidad de un Salvador y es mi conciencia de pecado. Entonces, si nosotros estuviéramos aquí en una reunión exponiendo llena de diferentes religiones, todos estarían muy en paz hasta que el cristiano hable. Porque cuando el cristiano hable y exponga que todos somos pecadores y que todos necesitamos de un Salvador, porque si no la condenación de muerte es pecado, ahí probablemente nos manda por la ventana. Esto es lo que genera el mensaje del cristianismo. Que claro, es un mensaje de amor y de gracia y de redención, pero primero pasa por el dolor de reconocer quién soy delante de Dios. Porque si yo no reconozco quién soy delante de Dios, no necesito un Salvador. Y lamentablemente, la realidad de los cristianos, no solamente para Pablo, sino para nosotros, sino para nuestros hermanos misioneros en diferentes partes del mundo, es la de hostilidad, resistencia e incluso violencia. Quiero que veamos el siguiente video.
Nunca imaginé que eso pudiera sucederle a mi iglesia. 6 de nosotros fuimos a la iglesia. Mi padre, mi madre y sus hijos, que somos 4. Al comenzar cantábamos alabanzas. Oramos por la paz en la nación. Y también oramos por los cristianos perseguidos. Éramos 9 en mi familia. Fue durante las oraciones que ocurrió el ataque. Comenzamos a oír disparos por la ventana afuera. Mis ojos estaban cerrados. Grité. Para cuando abrí los ojos, vi en todas partes algo como fuego. Pensaba que muchos iban a morir en la iglesia. Todos estaban llorando y gritando. Empecé a sentir dolor. Temblaba. Tenía frío. No me di cuenta de que yo estaba sangrando. Vi personas en el suelo, unas muertas y otras llorando. Estaban rodeadas de sangre. Recuerdo que grité Jesús. Eso era lo único que tenía, así que grité Jesús. A mi hermano menor le dispararon en el pecho. Se llamaba Gedeón y murió a la edad de 10 años. Creo que fueron 18 las personas heridas. Y murieron 12. Vi que mi padre sangraba mucho debido a los disparos. Él siempre era amable. Nos decía que leyéramos la Biblia, que estuviéramos cerca de Dios. Y esa fue la última vez que lo vi. No está muerto. Definitivamente nos volveremos a encontrar.
Este video refleja un poquito de lo que viven nuestros hermanos cristianos en diferentes partes del mundo. Y lo puse porque a veces pensar en que esto es lo que vivió Pablo es como muy lejano. Y uno dice, pero fue la realidad de Pablo. Pero es la realidad de lo que genera el cristianismo en muchas partes del mundo. A ellos no los están persiguiendo ni matando porque se metieron a robar. Es por su fe. Es diferente que alguien se meta a su casa y lo maten por robarse las cosas, o que alguien lo asesinen por hacer algo malo. Pero ellos es simplemente por su fe. Es porque son cristianos. Esa es la razón por la cual son perseguidos. Si ellos no fueran cristianos, serían uno más en medio de su comunidad y su pueblo. Y esto es lo que estaba experimentando Pablo. Un odio no de musulmanes, sino de judíos por la fe, por lo que estaba profesando, por lo que estaba proclamando Pablo. Dice el versículo 23 que ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire. Entonces el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por la que la gente gritaban contra él de aquella manera. Aquí vemos a los comandantes estar en una posición donde necesitan mantener la paz, donde necesitan que se calme la gente, pero necesitan saber qué hacer con Pablo. Ya habían preguntado y nadie sabía cuál era la razón por la que Pablo estaba ahí. Ya lo escucharon hablar y no dijo nada malo, pero aún así todo el mundo lo quiere matar. Aún así todo el mundo quiere acabar con la vida de Pablo. Entonces los comandantes dicen: vamos a tener que llevarnos a Pablo al cuartel, azotarlo hasta que nos diga la verdad. Azotarlo hasta que nos diga la verdad para poder resolver esta situación. Y aquí imagínense la escena, ¿no? Es Pablo solo delante de una multitud, donde esa multitud lo quiere matar. Los comandantes están ahí, pero no están tan a favor de Pablo, sino que están a favor de resolver la situación, y la forma de recibir la situación es azotarlo. Y uno dice: bueno, ¿dónde está Dios en medio de esto? Es Pablo, no es Andrés, es cualquier Juan Vainas ahí. Es Pablo. Todo lo que ha hecho Pablo por el ministerio del Señor. Y uno pensaría: ¿qué Dios más injusto? ¿Dónde está? ¿Dónde está en medio de esta tristeza, esto que está viviendo Pablo? Versículo 25 dice: cuando lo estiraron con correas. ¿Se acuerdan que yo les había hablado hace unas 2-3 semanas que Pablo tenía un comodín ahí bajo la manga? Y aquí es donde Pablo lo saca. Pablo dice al centurión: les es permitido azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio. Ese es el comodín de Pablo. Pablo es ciudadano romano de nacimiento, y como es ciudadano romano de nacimiento, está bajo la ley romana y tiene que ser tratado bajo la ley romana. Por encima de cualquier cosa tiene que ser tratado bajo la ley romana. Cuando esto pasa, el centurión se asusta y dice: metimos las patas porque lo pusimos en cadenas, metimos las patas porque lo íbamos a azotar, hemos metido las patas de la peor forma porque acabamos de cometer una injusticia contra un ciudadano romano. El centurión se va corriendo y va al comandante y le dice: ¿usted qué está haciendo con este? ¿Qué va a hacer usted con él? Porque el hombre es ciudadano romano. El comandante se va donde Pablo y le dice: ¿es en serio que usted es ciudadano romano? Y le dice: yo tuve que pagar mucha plata por eso. Como diciendo: ¿qué va a tener plata para tener la ciudadanía romana? Y Pablo le dice: yo soy ciudadano romano de nacimiento. O sea, más romano que el comandante. Más romano que el comandante es Pablo. Entonces, aquí vean que el versículo 29 dice: el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo había atado con cadenas. El comodín de Pablo resultó tan bueno que hasta el comandante dijo: hay que soltarlo, hay que liberarlo, metimos las patas, esto es una injusticia lo que hemos cometido y aquí tenemos que hacer otro procedimiento totalmente con este Pablo. Y aquí a mí me llama mucho la atención, y es donde yo digo:
que los planes de Dios son extraños, pero son perfectos. Porque lo que Pablo es de nacimiento como ciudadano romano, ¿quién iba a pensar que el Señor lo iba a usar para su gloria? ¿Quién iba a pensar que algo tan intrascendente como ser romano o no iba a funcionar para los planes de los propósitos de Dios? Y para mí aquí mi primera lección es que lo que nosotros somos no es solamente nuestra vida, sino que es parte de algo más grande. Es parte de un plan de Dios. Lo que yo hago hoy, todo lo que yo soy, todo lo que he ido construyendo en mis aprendizajes, en mi vida, todo lo que yo he experimentado, todo lo que yo he aprendido, todos los trabajos que he tenido, todas las experiencias que he vivido, todas las relaciones en las que he estado y estoy, todo eso forma parte de una historia, y esa historia forma parte de algo importante en la historia de Dios. Su historia, así como es, llena de heridas o llena de glorias, llena de confusiones o llena de triunfos o llena de todo un poco, es parte de la historia de Dios. Es parte de la historia de lo que Dios tiene para usted. Esa historia suya tiene sentido en Dios. Esa historia suya tiene propósito en Dios. Y el Señor permite que nosotros vivamos algunas cosas que parecen muy terrenales y sin sentido, aún para su gloria. Porque ser romano no parece algo muy espiritual. Es una cuestión normal, pero tiene sentido y propósito de acuerdo a los planes que Dios tiene con Pablo. Tiene sentido y propósito porque Dios lo está utilizando aquí de una forma tal en la que eso va a ser un elemento importantísimo para lo que Dios quiere hacer con su reino, para hacia dónde quiere llevar Dios su reino. Entonces aquí nosotros tenemos que traer esto para nuestra vida y decir, cada uno de nosotros ha sido creado de una manera única, de una manera extraordinaria, con características únicas, con habilidades y dones únicos, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la bendición de las naciones. Y nosotros a veces caminamos muchísimo tiempo sin darnos cuenta de que todo lo que nosotros somos puede ser usado por Dios para grandes cosas. Todo lo que nosotros somos puede ser usado por Dios para grandes cosas. A veces nosotros pensamos que ir al gimnasio no es algo que Dios pueda usar para grandes cosas. Que tal vez que tomar un Uber todas las mañanas para ir al trabajo no es algo que Dios puede usar para sus propósitos. Que el hecho de que hayamos nacido en Costa Rica no tiene ningún sentido espiritual. Pero por ejemplo les cuento que desde hace más o menos unos 10 años la puerta para los misioneros norteamericanos está cerrada, pero la puerta para misioneros costarricenses, latinoamericanos, está totalmente abierta. Y ahí es donde uno dice, ¿qué sentido tiene que yo sea tico? Y los pueblos musulmanes y cristianos que ya son de pueblos musulmanes dicen que ellos tienen mucho más afinidad con los latinoamericanos que con los misioneros norteamericanos. Sofía me cuenta que para ella es muy fácil vivir en Indonesia porque la cultura es muy parecida a la tica, pero que para los gringos es un chorro. Solo el tema del calor ya para ellos es insoportable. Solo el tema de la humedad que hay ahí es insoportable porque dicen que es como vivir en Guapiles. A veces uno piensa que lo que uno tiene no tiene sentido y soy tico porque soy tico y ya. Pero hoy 2025 un tico tiene más posibilidades de predicar el evangelio en tierras musulmanas que un gringo. Curiosamente hoy también hay una estadística a partir del 2020 que la mayor fuerza de misioneros del mundo después de Estados Unidos sigue siendo en Latinoamérica. Entonces hay un propósito en lo que nosotros somos. Hay un propósito en lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. El hecho de que usted sea educador, ingeniero, pastor, lo que sea a lo que usted se dedique, músico,
ama de casa, o sea, todo lo que usted hace en su vida que parece no ser cristiano, tiene un propósito también en las manos de Dios. Y nosotros debemos de dejar de pensar que una cosa es mi vida secular o mi vida común y corriente y otra cosa la vida de iglesia. Porque ahí es donde está el problema, que nosotros dividimos esto. Y decimos, sabes que yo tengo mi trabajo y además tengo mi vida cristiana. Y mi trabajo está fuera de mi vida cristiana. Pero no, nosotros somos cristianos en todo tiempo. Somos cristianos en la oficina, somos cristianos en el gimnasio, somos cristianos cuando venimos acá, somos cristianos cuando vamos a la feria. Y como cristianos en todos esos entornos, seguimos teniendo una misma misión: ser de bendición para las naciones por medio de la gracia y el nombre de Jesucristo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Cada uno de nosotros es parte de la historia de Dios. Y eso es hermoso, porque la historia de Dios es inmensa, y que nos haya permitido ser parte de esa historia es un regalo, es un privilegio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pablo aquí dice, yo soy romano, y esto algo tiene que ayudarme aquí en este momento. De alguna forma esto me va a sacar de acá, Dios lo va a usar, Dios lo ha usado, y yo lo voy a aplicar acá porque de alguna forma me va a sacar de acá. Lo que Dios le ha puesto a usted en sus manos, yo siempre lo digo así, son los panes y los pescados. Y cuando usted se los pone en las manos de Jesucristo, Él multiplica y hace lo que Él quiere. Pero hay que ponerlo en las manos de Cristo. Señor, yo soy esto, lo pongo a disposición tuya, haz lo que quieras hacer con mi vida. Continúo. Dice el texto que esto salva a Pablo de este momento, y en el versículo 30 y los primeros versículos del capítulo 23 dice: al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó, ojo, y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Después llevó a Pablo y los puso ante ellos. Ok, aquí vemos entonces que después de que Pablo sale liberado de esta multitud, sale liberado de los azotes, se dan cuenta de que hay que hacer las cosas correctamente con Pablo y cuidarlo, entonces lo sueltan y lo llevan delante del concilio, donde están todos los sacerdotes. Todos los sacerdotes están ahí, los importantes, los principales, ponen a Pablo delante de ellos y dicen ellos, se ponen a escuchar, a ver qué es el asunto entre estos sacerdotes y Pablo. A ver si aquí logramos sacar cuál es el asunto. Y Pablo habla y empieza con una frase poderosísima: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. O sea, Pablo está diciendo, yo no he hecho nada malo. Yo tengo la conciencia limpia de todo lo que yo he hecho. Y prácticamente está diciendo, no tengo por qué darle explicaciones a usted de lo que yo he hecho, porque no he hecho nada malo. Esto genera tanto odio que vea que el sumo sacerdote manda que golpeen a Pablo. Dice que golpearon en la boca. Entonces Pablo responde, molesto: Dios lo golpeará a usted. Pared blanqueada. Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen. Algo que vimos cuando estudiamos Juan, y eran los abusos de autoridad de los sacerdotes, de, sin haber hecho juicios, castigar, golpear y agredir a las personas que estaban en ese juicio o en esa asamblea, porque ni siquiera un juicio era. Y a Jesús se lo hicieron, y aquí se lo hacen a Pablo, y Pablo los confronta, les dice: Jesús, ¿qué usted está haciendo? Usted es contra la ley, y usted viene aquí a juzgarme de que yo estoy rompiendo la ley. O sea, usted aquí delante de todos está rompiendo la ley. Todos los que estaban observando allí, dice el texto, dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo no le había dicho esto a cualquiera. Pablo le había dicho esto al papá de los tomates de ellos, al mandamás, al sumo sacerdote. Y Pablo aquí sabiamente dice: no sabía yo que él era el sumo sacerdote. Y aplica
la ley al momento y dice, porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Pablo aquí saca la ley diciendo, yo conozco la ley y me equivoqué. Y lo reconoce delante de ellos, no sabía yo y está bien, yo no hablaré mal de una autoridad de mi pueblo, ¿verdad? Pablo aquí, en medio de esto, me encanta porque en medio de la injusticia que él está viviendo, él decide seguir viviendo con integridad y con una conciencia tranquila y, como dice él, con una conciencia perfectamente limpia. Y esta es la segunda lección que yo veo en este texto. Como cristianos, nosotros debemos vivir con una conciencia limpia, sabiendo que tenemos paz con todos. Como cristianos, nosotros no podemos andar ahí haciendo enemigos y queriendo pelear con todo el mundo, solo por tal vez decir que tenemos la razón. Jesús le dice en el sermón del monte, le dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En primera de Pedro dice, teniendo buena conciencia para que en aquello en que somos calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Y Proverbios también dice, el impío huye sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. Como dice acá el dicho popular, el que nada debe, nada teme. Y Pablo está así delante del concilio. Y esto es muy importante. Jesús nos invita a que a veces nosotros hagamos una pausa a todo lo que hacemos y creemos que estamos haciendo bien en nuestra vida religiosa, para hacer lo que es verdaderamente importante en nuestra vida como cristianos. El tener una conciencia limpia en cuanto a nuestras relaciones y en cuanto a lo que hacemos cada uno de nosotros. Pedro le dice a la iglesia, tengan una buena conciencia para que aquella cosa por las que lo calumnien, ellos sean avergonzados, dándose cuenta de que no es verdad lo que están diciendo ustedes. Que se den cuenta que ustedes son intachables de una buena conducta. Y es muy importante para nosotros este tema, porque yo creo que hagamos lo que hagamos, tenemos que esforzarnos por tener una conciencia tranquila. Es muy duro cuando uno escucha noticias y aparecen políticos cristianos que tienen ahí un rollo de corrupción. Y uno dice, si tenía eso, mejor para qué dice que es cristiano, porque dejan mal a todos los cristianos. Y esa es la realidad de ese político que está en un puesto que es visible, pero es la realidad de todos nosotros en nuestro cristianismo del día a día. Porque cuando uno mete las patas en el trabajo o en la calle y atrás de su carro dice Jesús, y usted dice, ay, con ese sticker. O la gente se da cuenta que es usted el cristiano que se está peleando en las mejengas del fin de semana. ¡Qué vergüenza! La gente dice, no, ¿cómo voy a ser yo cristiano? Si vea esa boca excusado, vea ese cómo se peleó, vea ese cómo maneja, vea ese cómo trabaja, vea ese cómo trata a su familia. Hay que vivir con una conciencia perfectamente limpia, dice Pablo aquí. No para agradar a Dios, sino para que mi vida y mi testimonio no sea de tropiezo para la vida de otros que no conocen a Cristo. Porque agradar a Dios es solo por la gracia de Jesucristo. Pero nuestra vida, nuestras obras, sí dan reflejo de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, y eso genera un puente o un abismo para aquellos que no han conocido aún a Cristo. ¿Cuántas veces los hijos no creen en el Señor por las actitudes de sus padres? ¿Cuántas veces los hijos no van a la iglesia por las actitudes de los cristianos en la iglesia? ¿Cuántas veces las personas dicen, no, mejor yo no soy cristiano, por la forma en la que viven los cristianos, que da mucho que desear? Entonces, si nosotros tenemos la misión de vivir con una conciencia tranquila, limpia, tenemos más posibilidades de ser efectivos con el evangelio que estamos predicando. Hay una frase que dice, predica, 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 y si puedes, habla. Yo creo que hay que hablar, pero es muy cierto una parte de eso. Nosotros deberíamos predicar primero con nuestra vida.
y que la gente diga: qué buena forma de vivir la de esta persona, qué maravillosa forma de vivir la de esta persona. Entonces, mientras estamos acá esforzándonos diariamente por seguir a Jesús, limpie todo lo que tenga que ser limpiado, ordene todo lo que tiene que ser ordenado, construya todo lo que se ha destruido, restaure todo lo que debe ser restaurado. No deje que su orgullo, su temor, sus errores, su vergüenza arruine lo que Dios ha puesto alrededor suyo. Tenga la conciencia tranquila con sus hijos, con sus tíos, con sus primos, con sus padres, con sus autoridades, con sus hermanos, con su familia de fe. Tenga la conciencia tranquila, que usted pueda volver a ver a los ojos a cualquiera sabiendo que tiene la conciencia tranquila, y no que usted tiene un chorro de cosas que sabe que no ha reparado, un chorro de cosas que están mal y que no ha resuelto. La lección 3 de esta enseñanza la extraigo de aquí mismo, y es que a pesar de la injusticia, Pablo decide respetar la ley, y eso es importante. La injusticia no nos justifica a nosotros para hacer algo indebido o hacer algo injusto. El hecho de que yo esté viviendo una injusticia no significa que entonces yo voy a actuar violentamente o yo voy a pecar por causa de que están pecando en contra mía. Es que eso es injusto, entonces yo le voy a pegar. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Es que eso es injusto, entonces yo le voy a decir 4 verdades en la cara. Es que ella me está haciendo algo malo y por eso yo le grité y la traté mal. No. A veces nosotros creemos que las injusticias o todas las injusticias que están a nuestro alrededor nos toca a nosotros realizar justicia, y no siempre es así. Hay injusticias que no podemos reparar, hay injusticias que no nos corresponden, hay injusticias que nos hacen provocar daños peores que ya el que la injusticia misma había provocado. Y hay que recordar que es el Señor el que lleva cuenta de las injusticias y Él se encarga. Porque podemos dañar o despedazar algo que no estaba tan dañado o despedazado solo porque vemos que algo es muy injusto. Entonces tengamos mucho cuidado. Pablo aquí es inteligente en entender la importancia que tiene respetar la ley a pesar de la injusticia que él está viviendo. Y él no expone su testimonio ni su conciencia perfectamente limpia, aunque está expuesto ante una situación de injusticia. Entonces, no justifique nunca nada, un comportamiento erróneo con el contexto que usted está viviendo. Hay una frase que dice: siempre es el momento correcto para hacer lo correcto. Siempre, no dice solo cuando las cosas buenas están pasando es el momento correcto para hacer lo correcto. No, siempre es el momento correcto para hacer lo correcto. El texto continúa y Pablo, después de haber dejado a la gente ahí un poco tranquila con su explicación de cómo el va a obedecer la ley, toca un tema que hace que arda el concilio. Dice Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra eran fariseos, dos corrientes ideológicas religiosas dentro del concilio, donde los fariseos creen en la resurrección de los muertos, donde los fariseos creen, dice aquí el texto, en ángeles, en espíritus, y los saduceos no creen en nada de esto, y el pleito lleva años de años, porque unos creen en unas cosas y otros creen en otras cosas, y aunque están ahí reunidos, son como dos equipos, y que buscan políticamente tener el poder del concilio. Entonces es como tener un partido político de izquierda y uno de derecha, y cada cierto tiempo hay un pleito para ver quién es el Sanedrín y a ver de dónde sale y cómo acomodamos todo esto políticamente y quién tiene mejor relación con los romanos, y todo es un tema muy político. Pablo sabe esto porque él ha pertenecido a ese grupo, y Pablo dice: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se me está juzgando a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Pablo es un genio, es más vivo, porque aquí Pablo dice:
yo me voy a ir con el bando de los fariseos, porque yo soy de ellos. Y lo que está diciendo es que se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Y eso es verdad lo que está diciendo Pablo. ¿Cuál es la esperanza de la resurrección de los muertos? Jesucristo. Se me está juzgando porque hablo de la esperanza de la resurrección. O sea, él está diciendo, yo lo que estoy viviendo es lo que viven ustedes, mis amigos fariseos. Yo soy de ustedes. Ustedes son mis copitas. Y a mí me están juzgando por lo mismo que ustedes lo juzgan, por decir que hay resurrección de los muertos. La esperanza que ustedes tienen es diferente a la mía. Eso no lo está diciendo, está ahí detrás. Pero Pablo aquí está viendo a ver cómo se salva de este asunto, siendo muy inteligente. Y vean que el versículo 7 dice: cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, se hizo el desorden. Se pelearon entre ellos, y ya Pablito, yo me imagino la escena, ellos ahí en pleito, Pablito ahí sentado, tranquilo, viendo, tirándose los toros desde la barrera, porque mandó la bola al lado de ellos. Y ahora sí, ellos se están agarrando. Y vean lo que dice el versículo 9: se produjo un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían enérgicamente diciendo: no encontramos nada malo en este hombre. Se los echó a la bolsa Pablo. No encontramos nada malo en este hombre. Pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? A ellos están diciendo como: tal vez un ángel le habló y nos está queriendo convencer, ¿verdad? Echemos ojo, no nos confiemos mucho, pero no encontramos nada malo. No hay nada malo, es uno más de los nuestros. Ya Pablo se libró de los romanos y aquí está a punto de librarse del concilio. Y esta es mi lección número 4 de este texto. Ser cristiano no significa ser tonto. Hay que ser vivos. Hay que ser vivos. Pablo ya ha aplicado aquí dos maravillas: yo soy romano, yo soy fariseo. Y con esas dos cosas se está salvando de que sea asesinado ahí mismo en Jerusalén. Pablo es muy astuto para buscar y encontrar cualquier recurso. Pero ¿para qué está buscando Pablo cualquier recurso? Y esa es la diferencia que hay a veces en el corazón de los demás con el de Pablo. Él está buscando librarse de cualquier forma para seguir predicando el evangelio, no para vivir la vida que él quiere, nada más. Él dice: yo tengo que seguir predicando a Cristo, así que me tengo que zafar de esta. Yo soy romano, no me pueden hacer nada los romanos. Yo soy fariseo, soy de los mismos, que no me hagan nada los fariseos. Iglesia, hay que ser astutos para poder ganar a personas para Cristo. Dice Pablo en la carta a los Corintios, ojo lo que él dice, aquí nos habla mucho de cómo es esta idea de vivir de Pablo. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del evangelio. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Pablo dice: mi objetivo es ganar a todos para Cristo, y no importa lo que yo tenga que hacer o cómo me tenga que acomodar para que eso pase. Y él dice: mi conciencia está bien tranquila porque yo estoy haciendo todo lo que pueda para que Cristo sea predicado, y esa es la misión que se me ha dado. Él sabe bien que le puede caer mal a los saduceos, él sabe bien que le puede caer mal a los romanos, él sabe bien que le puede caer mal a los mismos fariseos, pero él tiene clarito que a Jesús no le va a caer mal haciendo lo que le dé la gana, sino viviendo lo que Jesús le pidió que hiciera. Vaya y predique, vaya y sea mi siervo. Esta es la vida de Pablo: ganar a todos para Cristo. Jesús le dice a sus discípulos: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Mi mamá dice: sea manso pero no sea menso. Y es verdad.
Nosotros tenemos que ser íntegros, correctos, pero vivos para poder predicar a Cristo, para poder exponer a Cristo. Hoy en día es difícil predicar el Evangelio como se predicaba hace 30 años. Hoy es muy diferente, pero hace 30 años era difícil y descubrieron la forma de hacerlo. Hoy nos toca a nosotros descubrir cuál es la forma de llevar a Cristo a las personas. ¿Cómo vamos a llevar a Cristo a nuestros amigos? ¿Qué pasa si entonces yo no voy al gimnasio solo por verme bonito? ¿Qué pasa si yo salgo a correr con mis amigos no solo por correr? ¿Qué pasa si yo voy a una fiesta de cumpleaños no solo por ir a una fiesta de cumpleaños? ¿Qué pasa si yo empiezo a hacerme esclavo para alcanzar a los esclavos, a hacerme judío para alcanzar a los judíos, a hacerme de un montón de cosas que me puedo hacer hoy en día en el 2025 con tal de alcanzar a esos grupos de personas? ¿Qué puedo hacer yo en donde estoy para vivir alineado a los planes de Dios? El texto termina en los versículos 10 y 11, y dice el versículo 10: al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos. Ahora el comandante es el protector de Pablo. Entonces, que a Pablito no le pase nada, porque me va a caer la bronca a mí si a Pablo le pasa algo. Entonces ordenó a tropas, para que sacaran de entre ellos a la fuerza, para que lo sacaran de entre los saduceos y los fariseos a la fuerza y se lo llevaran al cuartel. Y en el cuartel pasa algo extraordinario que responde a la pregunta: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Versículo 11 dice: a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Así has de testificar también en Roma. Aquí lo primero que a uno le llama la atención es que Pablo, el mensaje de Dios es para animar a su siervo. Dios está ahí en medio de lo que Pablo está viviendo. Este mensaje debe ser un alivio para Pablo. Acaba de vivir no sé cuántos días, pero terribles días. Casi lo matan como 3 veces. Casi lo azotan. Está abandonado prácticamente por todo el mundo, ahí a manos de lo que hagan los romanos y lo que hagan los judíos con él. Y en medio de eso hay una voz, el Señor se le aparece y le dice: ten ánimo, ten ánimo. Esas palabras son como: yo estoy aquí, yo estoy viendo lo que está pasando. No está solo, no está abandonado. Y le dice: porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Aquí hay varios mensajes que tal vez no se ven. Uno: si el Señor me está diciendo que voy a testificar en Roma, es que aquí no me van a matar. No sé cómo, pero el Señor me está diciendo que aquí yo salgo vivo de Jerusalén. Y lo segundo es algo muy bonito, y es que Pablo anhelaba llegar a Roma. Él deseaba llegar a Roma a predicar. Si a Pablo le hubieran dicho en esos años cuál es su sueño, uno de esos era llegar a predicar a Roma. Ese era uno de sus sueños. Pablo, cuando está en Corinto, ¿se acuerdan que Pablo conoce a Priscila y Aquila? Y Priscila y Aquila venían de Roma, porque los habían echado de Roma. Entonces Pablo se entera de esto, los escucha, y ahí en Corinto escribe una carta a los romanos, y es la carta a los romanos que encontramos en la Biblia. Y esa carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 10 dice: siempre mis oraciones implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos,
pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Este era el sueño de Pablo. Y que en medio de que usted esté pasando el tiempo que Pablo está pasando, el Señor le diga: vas a predicar en Roma. Es glorioso, es hermoso. Pablo anhelaba estar ahí en medio de ese dolor, en medio de las golpizas. El Señor lo anima y le da una promesa: vas a ir a Roma, vas a cumplir el anhelo, el sueño que tienes en tu corazón. Y aquí uno es donde dice: claro, ahí está. ¿Dónde está Dios en medio de esta injusticia? Ahí está. Ahí está, llevando la historia como Él quiere. Ahí está, llevando la historia a su ritmo, llevando la historia de acuerdo a su voluntad. Ahí está, cuidando el corazón de sus hijos. Ahí está, cuidando el corazón de su siervo amado. Ahí está, cuidando a aquel que ha dispuesto con su corazón que sus planes no sean sus propios planes, sino los planes que tiene Cristo para él. Ahí está Dios en medio de todo esto. Ahora, mi pregunta para ustedes: ¿sus planes están alineados a los planes de Dios? Porque si sus sueños no son los sueños de Dios, es difícil que pase algo así. Si sus sueños son solo propios, solo personales, solo individuales, solo de su propia vida, para usted mismo, es muy difícil que el Señor diga: yo voy a cumplir los sueños de tu corazón. Pero aquí, en otras palabras, el Señor le está diciendo a Pablo: yo voy a cumplir el sueño que tienes en tu corazón. Pero es que ese sueño está alineado perfectamente a la voluntad de Dios. Y además el Señor le está diciendo: porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén. O sea, el Señor le está diciendo: te has ganado bien que yo te regale el sueño que quieres. No le está diciendo simplemente: así has de testificar también en Roma. Se lo pudo haber dicho, pero le está diciendo: por lo que has hecho aquí en Jerusalén. El Señor ha visto su esfuerzo, ha visto su fidelidad, ha visto su corazón, ha visto sus sacrificios, ha visto su obediencia, ha visto su corazón y ha dicho: yo cumplo los anhelos del corazón de este hombre, porque yo he visto todo lo anterior. Si nosotros no alineamos los planes y los sueños de nuestra vida a la vida del Señor, es muy difícil. Es muy difícil que entonces nuestros sueños se cumplan. Entonces, yo creo que la pregunta que hoy tenemos que llevarnos cada uno de nosotros es: Señor, ¿cuáles son los sueños que tienes para mí? Señor, ¿cuáles son los planes que tienes para mi vida? Señor, ¿cuáles son tus anhelos para mis dones? Si usted es muy bueno en cualquier cosa, ¿cuál es el plan que tiene Dios para ese don suyo? Dios tenía un plan con un hombre romano: llevarlo a Roma para que predicara en Roma. ¿Qué quiere Dios hacer con lo que yo soy? Con un tico, aquí. ¿Qué quiere hacer el Señor con lo que soy? ¿Qué quiere hacer el Señor con mi profesión? ¿Qué quiere hacer el Señor con mis conocimientos? ¿Qué quiere hacer el Señor con mis talentos? ¿Qué quiere hacer el Señor con mis gustos? Si nuestra vida no se trata de esta pregunta, es muy difícil vivir alineado a los planes de Dios. Entonces hoy yo los animo a que su vida se trate de responder de hacer siempre esta pregunta: Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? Y dejemos de vivir como si nosotros fuéramos nuestros propios dueños de nuestra vida, porque no, fuimos comprados por un precio de sangre. Entonces respondamos
de acuerdo a eso. Termino con Isaías versículo 6, capítulo 6, versículo 8, un pasaje súper popular y conocido. El Señor, hablando con el profeta, o en una visión al profeta Isaías, dice Isaías: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Hoy la pregunta es: Señor, ¿cuáles son tus planes? Aquí estoy, envíame a mí. Y una vez leí un pasaje que decía como, un libro que se llama Oraciones Difíciles, y el autor dice, una de las oraciones difíciles es: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Señor, aquí estoy, haz tus planes conmigo. Porque es difícil decir eso y vivir de acuerdo a eso. Estamos muy cómodos, estamos muy seguros, o no estamos seguros, pero estamos acostumbrados a una forma de vivir. Entonces, terminemos hoy, para cada uno de nosotros, haciéndonos esta pregunta y con este desafío en mente. Aquí estoy, envíame a mí, Señor. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus ideas para mi vida este año? ¿Qué quieres que haga con mi vida? Oramos. Señor, qué lindo es tener tu palabra. Qué lindo es saber que tienes planes y sueños para cada uno de nosotros. Sabemos que nos creaste, nos hiciste con un propósito. No fuimos hechos por cuestión de azar ni por una cuestión antojadiza. No, fuimos hechos con un sentido, un propósito. Desde antes de la fundación del mundo ya tenías un propósito para cada uno de nosotros. Señor, hoy te pedimos que en medio de lo que nosotros estamos haciendo, así como decía Pablo, yo soy romano, yo soy fariseo, en medio de eso que somos hoy, en medio de esa vida que tenemos hoy, nos muestres tus sueños, nos muestres tus planes, Señor. ¿Qué quieres que haga en mi trabajo que te glorifique? ¿Qué quieres que haga en mis almuerzos que te glorifique? ¿Qué quieres que haga en el ejercicio que hago que te glorifique? ¿Qué quieres que haga con mis amigos que te glorifique? ¿Qué quieres que haga en mi noviazgo que te glorifique? ¿Qué quieres que haga en la conversación con mis amigas o amigos que te glorifique? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuáles son tus sueños para mí? ¿Cuáles son tus planes para mí? Quiero vivir conforme a tus planes y tus sueños, Señor. Señor, yo creo que no hay mayor éxito en esta vida que vivir para el propósito tuyo. Y vas a proveer lo necesario. Ayúdanos a estar dispuestos, Espíritu Santo. Yo quiero vivir una vida para tu gloria. Yo no quiero vivir para mí. Que mis dones, que mis talentos sean usados para tu gloria, para tus planes, para tus sueños, Señor. Que pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Gracias, Señor, porque eres esa roca donde puedo descansar mis pies. Eres esa agua que puedo beber y quita mi sed, Señor. Esta canción me encanta porque me recuerda a dónde podemos ir cuando hay tempestad, Señor. Me imagino a Pablo todo afligido, ¿verdad? Diciendo, bueno, y tal vez no voy a llegar allá donde me tocaba ir. Pero tú hablaste con él y le dijiste, ánimo, que vas a llegar a Roma. Señor, te pido que tengas ese encuentro con nosotros, Señor. Que cuando te preguntemos cuáles son tus sueños, los pongas en nuestro corazón y nos digas, ánimo, vas por el camino, ánimo, hay que cambiar esto, ánimo. Pero siempre te voy a acompañar. Padre, te pedimos, por favor, toca nuestro corazón, Señor. Aquí hay un pueblo que levanta la mano y dice, heme aquí, Señor, envíame a mí con esos amigos, envíame a mí en ese almuerzo, Señor, dame las palabras. Si tengo que hacerme judío para llegarle a los judíos, lo haré, Señor. Si tengo que ir a convivir con musulmanes para llevar tu palabra, lo haré, Señor. Úsanos, Padre, no queremos ser solo un calientasillas, Señor, queremos que nos uses, Padre. De verdad te agradecemos tanto por seguir demostrando, Señor, que tú eres Dios, que eres ese refugio, que eres esa fuente que nos alivia la sed, Padre. Te agradecemos tanto tu amor, Señor. En nombre de Jesús, amén. Y amén. Muchísimas gracias.